Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas la presencia aquí y agradecer al partido, al PCM, pues no solo la invitación, sino también la continuidad con estas escuelas, que yo creo que son fundamentales, y también, lógicamente, pues esa labor política de la que hablaba también Enrique al principio, al respecto del momento político que estamos viviendo y el papel que en él está teniendo muy particularmente el partido aquí en Madrid. Decía lo de la escuela porque creo que es fundamental, no ahora, sino en todos los momentos de la historia, pues reconocer que la tradición de la izquierda, la tradición del republicanismo, del socialismo, son tradiciones que huyen de la ignorancia, que por lo tanto hacen un alegato a favor del conocimiento, a favor de la verdad, que intentamos huir de esa mediocridad política, que la combatimos y que eso se hace desde el estudio, desde el debate, desde la reflexión sincera, utilizando los instrumentales que tenemos para comprender el mundo en el que vivimos y para debatir sobre las diferentes alternativas. Me parece que eso es esencial porque siempre ha sido una característica propia de los movimientos comunistas, de los partidos comunistas muy particularmente, menos quizás por derivas de la historia del partido en España, pero sí de otros partidos a lo largo de la historia internacionalmente, el poder nutrir las filas enteras de intelectuales no vistos como una élite pensante, sino como cualquier persona en esa concepción de intelectual colectivo gramsciano que se forma para entender el mundo en el que vive, para evitar ser engañados por las élites y las oligarquías y también para poder facilitar y arrojar luz sobre las oscuridades que se ciernen en muchas ocasiones sobre los diferentes momentos de la sociedad. Creo que eso hay que hacerlo, huir de la ignorancia, y porque si no tenemos un diagnóstico adecuado, y yo creo que Enrique y Yayo acaban de hacer pues dos diagnósticos que en el tiempo que tenían de exposición han centrado las cuestiones, arrojando mucha luz y por lo tanto generando una panorámica pues muy correcta a mi juicio, con mucha precisión de cuál es el momento actual y por lo tanto cuáles son las soluciones que se pueden derivar de ahí. Pero si no hay ese diagnóstico compartido, si no ese diagnóstico no es correcto, pues tenemos evidentemente muchos problemas para tomar unas buenas decisiones. Y yo, como de formación profesional, siempre creo que consiste que tenemos que poner mucha luz y mucho foco en el análisis económico, es decir, el análisis de las condiciones materiales de vida de la sociedad, para ver cómo esas transformaciones afectan a la forma de pensar de la gente y cómo esas transformaciones afectan muy especialmente a la estructura de clases de las determinadas sociedades, porque es lo que va a determinar en última instancia también, aunque no de forma determinista al 100%, pero sí que va a determinar pues, los movimientos sociales y políticos. Y eso significa recordar que estamos viviendo una transformación del capitalismo en Europa muy avanzada, que en España es un agotamiento muy claro del modelo de producción y consumo basado en el ladrillo, en la burbuja inmobiliaria, y en un modelo de producción y consumo en el que España era un país fundamentalmente importador y que había vivido pues, en una especie de burbuja ya no solo inmobiliaria, sino económica, que ha estallado en el año 2007-2008 y que todavía vemos cómo esa profundización lo que está significando es que lo que está en disputa es un nuevo modelo de crecimiento, un nuevo modelo de sociedad en consecuencia. Es decir, no es una mera crisis coyuntural, es una crisis estructural, es una crisis que cambia los cimientos de cómo nos constituimos como sociedad en el ámbito material, en el ámbito económico, y eso quiere decir que hay en disputa ahora mismo un modelo de sociedad. Y el modelo de sociedad claramente dirigido por la oligarquía económica y política de la Unión Europea consiste en aprovechar la crisis como oportunidad para consolidar un modelo de sociedad y de civilización profundamente neoliberal, es decir, en instalar una crisis estructural permanente de precariedad sistémica en el que, bueno, pues no hace falta abundar en datos porque los conocemos y se han visto en otras sesiones en esta escuela, asistimos a la precarización absoluta y completa de lo que es la relación laboral y de las relaciones no laborales. Es decir, de todo lo que indicaba ya yo con la cuestión feminista, la cuestión ecologista, la cuestión laboral, la cuestión de todos los accesos a los servicios públicos, todo eso es lo que se está viendo arrollado, cambiado, estructurado para ponerlo en marcha
en plan de servir de ajuste para una consolidación del modelo neoliberal. Esa transformación en la que está de fondo es una transformación que no es solo española, es una transformación europea, es una transformación internacional. Estamos hablando de que no estamos en los años de posguerra y, por lo tanto, hay nuevos sujetos económicos, políticos, nuevos países, economías profundamente poderosas, con mucha fuerza, China, América Latina, que compiten en un mercado internacional, que achican y estrechan los mercados y que llevan a las élites económicas y políticas de Europa a decir que la única salida es la precarización, el convertir a España y al sur de Europa muy particularmente en una especie de fábrica de mano de obra barata por vía de la competitividad por la bajada de los salarios. Esa es la estrategia neoliberal, ese es el horizonte neoliberal que está instalado. Y después esa estrategia se ejecuta políticamente de acuerdo pues, a lo que vienen a ser ya el escenario puramente político que en España nosotros hemos situado muy acertadamente en ese bipartidismo capaz de cambiar las constituciones como en el año 2011 para cambiar el artículo 135 o seguir aprobando determinados tratados de gobernanza, de estabilidad, llamados de esa forma, para que la Unión Europea actualmente existente sea una camisa de fuerzas que obligue a consolidar ese modelo de sociedad profundamente neoliberal. Solo hay que echar un vistazo a Grecia para ver cuál es efectivamente ese carácter de modelo de sociedad en disputa, porque es un gobierno que intenta resistir lo que es una institución creada como la Unión Europea para evitar cualquier alternativa al neoliberalismo, y que han entrado directamente, incluso partidos llamados socialdemócratas, pues directamente por el aro, aplicando y ejecutando políticas neoliberales. En ese contexto de crisis económica que ya llevamos más de 6 años, que no ha podido ser satisfecha de cara a la mayoría social por el bloque político dominante, es cuando deriva muy claramente en una crisis política y lo que nosotros llamamos crisis de régimen y que Gramsci llamaba crisis orgánica, es decir, la circunstancia en la que dos crisis tan importantes como una crisis institucional o política se junta con una crisis económica y lleva al cambio en la concepción del mundo de la gente. Es decir, la gente cambia su forma de ver la política, cambia su forma de ver la economía, cambia su forma de verlo todo, porque lo que ha modificado el capitalismo en esta crisis es la estructura social, es decir, la composición de clases de nuestra sociedad. La está cambiando. Y por eso creo que es interesante recuperar a un filósofo alemán, Ernst Bloch, que decía que existían momentos en la historia en las que podían darse dos sociedades que convivían en el mismo tiempo, pero sin embargo eran antagónicas. Se llamaba un momento de temporalidad asincrónica, le llamaba. Es decir, que en un mismo momento de la historia puede haber dos sociedades que son antagónicas pero que conviven al mismo tiempo. Y nosotros estamos en un proceso de esas características a mi juicio. Un proceso que vivimos, donde una parte de la población en España vive en una sociedad, digamos, de carácter fordista, caracterizada, pues, estabilidad en el trabajo, protección bajo los convenios y por un derecho del trabajo conquistado contra la dictadura, por certezas, por un nivel de pensiones que puede ser más o menos alto, pero está garantizado, por propiedades materiales, viviendas, coches. Eso es una parte de la población la que vive en una sociedad caracterizada por esas cuestiones y esos rasgos, ¿no? Una sociedad fordista. Pero hay otra sociedad que convive a la vez, que es una sociedad post-fordista. Una sociedad caracterizada por la precariedad permanente, caracterizada por el contrato basura, por la falta de certezas, por la inseguridad permanente, desde luego por no pensar que nunca vas a recibir una pensión porque no tienes garantizado ni el día después. Contratos que se han duplicado desde el año 2008, se ha duplicado el número de contratos de un solo día de duración, es decir, un modo de vida en el que vives a salto de mata. En esa sociedad posfordista que convive es donde se ha insertado mayoritariamente la gente más joven. Por eso es aparentemente una ruptura generacional lo que se da también en nuestro país, porque la gente más joven vivimos bajo condiciones muy diferentes a las que vivían nuestros padres y generaciones anteriores protegidas por esa sociedad fordista. Esa sociedad fordista es la que está desapareciendo con los impulsos neoliberales y la que se está extendiendo en la sociedad posfordista. Pero lo que entendemos en ese momento es que esa ruptura generacional es solo aparentemente generacional, porque lo que tiene que ver es con las condiciones materiales de vida. Yo no estoy diciendo que los jóvenes piensen distinto a los mayores. Digo que las condiciones materiales de la gente, al ser tan diferentes, obligan o casi determinan que la gente piense de forma diferente.
Evidentemente, una persona joven que sea de clase alta, pues va a pensar como su padre de clase alta. No es una cuestión, digamos, de generación, es una cuestión de clase material, de clase y de condiciones materiales. Pero eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, nos encontremos con un sector de la población joven que piense radicalmente distinto a sus padres en términos de cosas que nos deben de preocupar mucho, que es cuál es el instrumento de lucha más adecuado, si el sindicato o los movimientos sociales. ¿Cuál es la referencia, si un partido político clásico y su constitución del 78, o si por el contrario hablamos de otro tipo de relatos? Porque claro, nosotros lo que tenemos es una estructura social en descomposición. Una crisis que nos lleva a 6 millones de desempleados, a 1,5 millones de emigrantes por razones económicas, a un momento de incertidumbres en el que se ponen en cuestión los viejos relatos, el relato de la Constitución del 78, el relato de la transición, se pone en cuestión el relato de que los partidos políticos son el único instrumento para canalizar las inquietudes políticas, se pone en cuestión todo eso que ya se estaba poniendo en décadas anteriores, pero que ahora se agudiza. Y eso es lo que hace que cambien también las ciertas identidades. Creo que hay que hacer una reflexión en este momento, profundizarla, porque no la hemos hecho en el movimiento comunista de la forma tan necesaria como hubiera sido necesario, y es si estamos atendiendo a esas transformaciones, ¿qué ha pasado con un sector de la población llamado clase política que no ha sufrido esas transformaciones? Claro, es muy probable que tengamos que llegar a la conclusión de que un sector llamado clase política que no ha sufrido esas transformaciones no puede jamás entender esas transformaciones, y que por lo tanto una izquierda que ha asumido acríticamente la tesis de Fukuyama del fin de la historia y que por lo tanto decía que ya no había espacio para grandes preguntas ni para grandes ideologías, sino que ya solo quedaba la gestión gris y aburrida del capitalismo, y que por lo tanto caía en una institucionalización en la que la actividad política se reducía sencillamente a la gestión cotidiana desde las instituciones. Esos sujetos políticos han caído encerrados en la incomprensión de los momentos políticos derivados de un cambio de la estructura social, porque no lo comprenden, porque no entienden las transformaciones sociales, porque sus condiciones materiales desconectadas de la mayoría social son también desconexiones ideológicas. Y eso es lo que ocurre, y que tenemos que hacer autocrítica con un proceso como es el de Izquierda Unida, que durante mucho tiempo ha sufrido una institucionalización muy fuerte, una tendencia a considerar que todo se resolvía desde el ámbito institucional, y que nos ha capturado en cierta medida como organización, no digo lo que estamos aquí, evidentemente, sino como organización, como pensamiento de izquierdas, incapaz de entender o de pensar los momentos políticos. La paradoja era, como decía Felipe Alcaraz, que estuvo creo que aquí, que en Izquierda Unida las asambleas las ganaban los románticos y las dirigían los burócratas. Es una forma de entender que la base sí entendía perfectamente las transformaciones del momento político y se leía bien el momento político, pero si quienes dirigían Izquierda Unida no sufrían en sus propias carnes las transformaciones del capitalismo, no eran capaces de creerse de verdad e interiorizar lo que en los papeles estaba escrito. Por eso hay una cierta desconexión que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, porque esa ruptura es una ruptura de cultura política, es una ruptura también de relato político, y lo decía Enrique sobre el respecto del relato de la transición, pero no en términos históricos, sino de cultura política. La cultura política de la transición es una cultura política en la que se deriva casi todo el peso, porque la Constitución lo establece así, todo el peso político a los partidos políticos y a los sindicatos. No da espacio a la participación, digamos, popular a través de referéndum, iniciativas legislativas populares. Todo ese espacio es muy estrecho a los movimientos sociales. Entonces, cuando hay una nueva cultura política profundamente republicana que aboga por una participación más directa de la ciudadanía en la política, en la economía, en los referéndums, revocatorios, iniciativas legislativas populares, los presupuestos participativos, las primarias entendidas de diferentes fórmulas, pero que aparecen también en escena hace ya mucho tiempo, esa cultura política que iba naciendo, sobre todo al calor de la movilización social, pues es esa cultura la que va rompiendo las costuras de la otra cultura política, que establece que los mecanismos son la Constitución y punto. Claro, en esa circunstancia, que es donde nos encontramos, creo que la reflexión es total. La reflexión es que creo que ahora que nos encontramos con una estructura social que se está descomponiendo y que la gente está buscando nuevos relatos, porque si los relatos anteriores no valen, hay que construir nuevos relatos. Yo siempre pongo un ejemplo.
que es el de la generación más joven, a la que yo pertenezco. A nosotros nos dijeron, estudia primaria, secundaria, ve a la universidad, aprende idiomas, haz másteres, porque si sigues todo esto, accederás a un trabajo, accederás a una vivienda y vivirás mejor que tus padres, que era el discurso, era el dispositivo ideológico que narcotizaba a la sociedad. Claro, ese relato era el relato oficial, ese relato ya no se lo cree nadie. Es más, la gente estamos comprobando que nuestra generación no solo no vivirá mejor que nuestros padres, sino que repetimos lo que hacían nuestros abuelos, emigrar por razones económicas. Pues bien, la ruptura de ese relato requiere la construcción de un relato que te dé sentido político. Y entonces es donde está en disputa el relato de qué queremos hacer con nuestra sociedad. Y ese es el relato político que yo creo que hay que construir. Y desde Izquierda Unida, entendiendo que uno de los problemas de Izquierda Unida y del partido, evidentemente también, los problemas es entender que en este momento en el que la gente necesita respuestas, que nos demos respuestas ante los retos económicos de transformación del capitalismo, retos ecológicos, retos de toda naturaleza, tenemos que hacerlo entendiendo que hay dos formas, por lo general, en el debate académico de construir un pueblo, porque un sujeto es el que tiene que cambiar esto. Y ese sujeto le podemos llamar pueblo, clase trabajadora, como queramos, pero ese sujeto se puede construir de dos formas, según el debate decía. Una es el lado semántico, ¿no? Que es lo que estamos viendo como la estrategia populista de la CLO, que lo estamos viendo, o en un intento parecido que por parte de algunos dirigentes de Podemos. Un intento de utilizar el lenguaje para generar una identidad compartida que te permita generar y tener ese sujeto político. Ante esa estrategia, Gramsci ya hablaba de la posibilidad del transformismo, es decir, de la posibilidad de que, claro, vacías tanto tu discurso para poder construir ese sujeto que en cualquier momento puede aparecer otra persona con más recursos, otra formación con más recursos, con más habilidad para llevarte ese fenómeno social para sus propios intereses, ¿no? Es posiblemente la ejemplificación de lo que está sucediendo con Ciudadanos como un intento de utilizar una ambigüedad ideológica que te reapropia ese sujeto que en principio se estaba construyendo por parte de un discurso, por parte de una estrategia fundamentalmente comunicativa. Pero esa estrategia, que yo creo que es errónea, la estrategia de construir un pueblo por la vía del lenguaje, por la vía de la semántica, por la vía de los discursos, creo que hay que contraponerla por una que es la de la tradición comunista, que es que el pueblo se construye desde la calle, desde la praxis. Es decir, donde más se construye un pueblo es parando un desahucio, donde más se construye un pueblo es en la movilización social, en el conflicto social. Es ahí donde tú puedes generar identidades compartidas y generar, a partir de las condiciones materiales, unas condiciones subjetivas que te permitan asumir un compromiso político. Ese es el reto, es decir, el reto es construir en la calle, construir en los barrios, construir sujeto político que transforme la sociedad. Porque si ya sabemos que el horizonte neoliberal es el de la precariedad permanente y el de la crisis ecológica, el del pico del petróleo y el de todas esas circunstancias de oscuro futuro, pues evidentemente tenemos que plantear nuestra alternativa. Y ha planteado Yayo alternativas muy claras en el aspecto ecológico, en el aspecto económico, en otros aspectos. Es decir, el aspecto programático no es el problema. El aspecto programático de un horizonte alternativo, utópico, socialista, es fácil de escribir, por lo menos. Después hay que ponerlo en marcha. Y eso necesitas el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Y ese sujeto no se construye por la vía de los discursos, se construye por la vía de la autoorganización en la calle, en los barrios, es decir, la presencia en el conflicto social. Es ahí donde tenemos que estar, es ahí donde está el deber moral y político de la izquierda, porque es eso lo que construye de verdad, de forma sólida, un sujeto capaz de dirigir esa transformación. Por eso tanta crítica a la institucionalización, porque la institucionalización desconecta de las dinámicas. Creo que por lo tanto, se trata de, si hablamos de un nuevo país, y podemos definir cómo queremos ese nuevo país, y yo creo que hay dos ramas fundamentales ahora mismo, que es la de la cultura política republicana, que es democratización de la política, del sistema político, que es impugnar las estrechas vías de participación política que da la Constitución del 78 y facilitar otras vías como las que decía antes, revocatorios, iniciativas legislativas populares, etcétera, etcétera, pero también la de la democratización de la economía, lo que hablábamos de socialismo, de comunismo, es decir, de gestión colectiva de los medios de producción, sencillamente por razones sociales, por razones ecológicas, pero es que eso es democratizar la economía, lo que significa recuperar el concepto de libertad positiva, no el de libertad negativa, el de libertad positiva para entender que solo hay libertad cuando la gente
tenemos satisfechas unas mínimas condiciones materiales de vida que nos permiten desarrollar nuestra vida con dignidad. Y eso es lo que requiere una democratización de la política, por supuesto que sí, regeneración en el sentido político del término, abrir las instituciones para la mayor participación popular, pero no solo las instituciones políticas, también las instituciones económicas, porque si no se democratiza la economía, se sigue manteniendo la diferencia entre el concepto de gobierno y el concepto de poder. Es decir, entre el concepto del ámbito más o menos público de gestión, pero el concepto de poder de grandes empresas que al final, como decía Ferrajol, y ese poder salvaje que chantajea, que extorsiona al poder público y que, como vemos en Grecia, son los que verdaderamente tienen capacidad efectiva de tomar decisiones. Por lo tanto, la democratización de la política ha de ir pareja a la democratización de la economía para un nuevo país. Y creo que el instrumento es la unidad popular, pero la unidad popular entendida como una unidad popular que trasciende la pura candidatura electoral. Porque en los últimos meses hemos visto mucha referencia por parte de muchos sujetos a una unidad popular que simplemente se visualiza como una unidad electoral. Y la unidad popular no es una unidad electoral, precisamente porque hacemos este análisis de clase y de cómo se construye un pueblo. Sabemos que la unidad popular son las marchas por la dignidad, de las que hablaba Enrique, son paralizar desahucios, son las mareas en defensa de los servicios públicos. Todo eso es unidad popular. Y unidad popular es lo que nosotros creemos que es posible, porque asumimos como personas que hacemos un análisis de clase que la clase social se puede fragmentar políticamente. Y que por lo tanto puede haber gente de nuestra clase social y que por lo tanto tiene los mismos intereses políticos que nosotros votando a otras formaciones políticas. Y que como asumimos eso, pensamos que la unidad popular es el instrumento que nos puede poner de acuerdo y que nos puede servir de transformación social efectiva. Termino insistiendo en esa cuestión, en que si hacemos ese repaso que va desde el análisis de las bases materiales de nuestra sociedad, que ahora mismo están cambiando, tenemos que hacer un análisis de altura de miras, es decir, no un análisis coyuntural. Nosotros lo hemos dicho en las campañas muchas veces, ¿no? No nos jugamos las próximas elecciones, nos jugamos las próximas generaciones, porque lo que está en disputa no es simplemente cuántos actas de diputados se van a resolver en noviembre. Nos estamos jugando quién es el sujeto político que va a ejecutar o a impugnar las políticas para consolidar el neoliberalismo en toda Europa. Así de sencillo. Es decir, que si no estamos a la altura de la historia, no solo nosotros, sino todos los sujetos políticos contestatarios, pues es posible que dentro de 2 años miremos a nuestro alrededor y veamos hospitales privatizados, propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales y que siguen azuzando políticas que nos llevan a la precariedad permanente. Yo creo que esos son los retos y que una vez somos conscientes de esos retos tenemos que tomar las decisiones. Creo que por eso el Partido Comunista en Madrid es un ejemplo de haber estado a esa altura. Es un ejemplo de ampliar esa visión y de no quedarse en esa visión estrecha, burocrática, de cuántos concejales voy a conseguir, de cuántos diputados voy a tener, porque no es eso lo que se está disputando. Se está disputando algo mucho más importante, que es cómo vamos a vivir en el futuro como comunidad política, tanto a nivel político como a nivel económico. Y como eso es un reto enorme, requiere una altura de miras que va más allá de mirar los procesos electorales como se miraban hace 10 años o hace 15 años, que también era un error mirarlos así. La cuestión es que ahora es un error que nos puede costar cómo se vive en las próximas generaciones. Por lo tanto, creo que estamos dejando claro cuál es nuestra posición y que se trata de construirla pues con toda la humildad posible, pero desde luego con esa altura de miras, que es el enfoque marxista clásico, que es el enfoque de clases. Es un enfoque que está basado pues, en un análisis de las condiciones materiales de vida, asumiendo esa crítica a la clase política, que por cierto es una crítica histórica del comunismo. Cuando uno lee a Marx hablar de la Comuna de París, se puede encontrar con lo que lo primero que hace es reconocer que estaba muy bien bajar el sueldo a los funcionarios de entonces a ponerlos al nivel de la clase popular, de la gente corriente. Eso es la tradición republicana socialista que viene de un concepto que se intentó recuperar por Berlinguer y el Vichy, que era la austeridad en el sentido pues de asumir que la gestión de lo público tiene que estar en consecuencia con unos ideales que son éticos y que nosotros deberíamos introducir ahora, y imperativos ecológicos, con mucha claridad, ¿no? Entonces creo que es esa tradición la que tenemos que mantener y que no nos la robe nadie, ¿no? Evidentemente, porque esto es el patriotismo. Cuando ahora hay gente que dice, no, es que sois, porque aquí todos los que estamos aquí, ya sabéis, somos diluyentes, todos
todos somos diluyentes y vamos a disolver. Pues no, esta es la tradición del partido, esta es la tradición de Pepe Díaz, esta es la tradición de lo que decía Enrique, de haber asumido ya en 1935, con la Tercera Internacional, la visión de los frentes populares, la visión de que hay retos que trascienden el puro escenario puramente electoral, ¿no? En el sentido también del Frente Popular en España. Por lo tanto, simplemente agradeceros estos espacios, no la charla de hoy solo, sino el hecho de que haya una escuela, porque son de formación, porque tenemos que combatir la mediocridad intelectual, porque la mediocridad intelectual a veces nos intenta invadir a nuestra organización y hay que combatirla. Y al final la mediocridad intelectual nos lleva a la institucionalización, a la falta de comprensión del momento político y a tomar decisiones erróneas. Y yo creo que aquí estamos demostrando, desde el partido en Madrid, que se hace de una forma totalmente distinta, que es combatiendo esa mediocridad, asumiendo el conocimiento, los retos históricos que tenemos como comunidad política y como planeta en cierta medida, y que por lo tanto hay que estar a la altura de la historia. Por lo menos que no se diga que nosotros no intentamos absolutamente todo para conseguirlos. Así que muchísimas gracias.